Gracias, Tati. Efectivamente, vamos a estar conversando con el doctor Norman Valerio para conversar también en relación a la donación versus herencia, qué significados tienen, quiénes pueden también solicitarlas. Recuerden ustedes visitarnos, seguirnos en nuestras redes sociales como Canal 10 en Nicaragua y, por supuesto, hacer sus comentarios o alguna consulta en relación al tema que vamos a abordar el día de hoy. Muy buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Odilín. Gracias por la invitación, ¿verdad? Como tú ya lo dijiste, pues vamos a abordar el tema de lo que son las donaciones. Sí. Lo que es las donaciones lo recoge el artículo 2756 de nuestro Código Civil vigente. Sí. Lo que es donación es algo, por ejemplo, gratuito, oneroso, de manera gratuita, pues que viene alguien y dispone de sus bienes para otorgárselo a alguien de manera gratuita. Sí. Puede ser revocable e irrevocable. Ok, ¿y la herencia, doctor? Y la herencia, estamos hablando ya de situaciones testamentarias que ya dejan un específico. Digamos, yo le dejo, ¿verdad?, a título universal, digamos a Odilín Vargas, le dejo que sea mi heredera universal de todos mis bienes, derechos, acciones y obligaciones. También puede ser un legado. Un legado puede ser algo dentro de la herencia, sí, que el testador le dice a uno de los herederos: me le vas a dar a Odilín con una condición. Sí. Cuando se gradúe, me le vas a otorgar, digamos, una propiedad, me le vas a comprar una propiedad y se la vas a entregar a ella. Ok, entonces esa sería la diferencia, porque a veces se dice donación y herencia prácticamente es lo mismo porque se está regalando algo, pero sí, en cuanto a la donación tiene algo específico y podría revocarse, como usted decía, mientras que la herencia es algo directamente que se le va a dar a determinadas personas o a una sola persona, o también impone responsabilidades y condiciones, doctor. Sí, impone responsabilidades, condiciones y obligaciones, derechos y obligaciones. Estamos hablando que el testador, digamos, donación entre vivos. Alguien puede donar de manera revocable. O sea, yo te doy con esta condición. Digamos, ese hijo o esa persona se porta mal con el donatario, con el donante. Entonces, el donante está en toda su facultad de decir: te voy a revocar eso que yo te estaba donando. O sea, se puede regresar al estado al natural. Estado donde que estaba, esa escritura se elimina, digamos, la escritura pública, y vuelve al estado que estaba a nombre del donante. ¿Se tiene que hacer otra escritura pública? Se anula y se revoca. Eso se llama escritura de revocación. ¿Y qué sucede? Vamos a hacer la observación en relación a la donación, pero dicen: no cumpliste con los parámetros que yo te dije en esa donación, ya no vamos a continuar con esa donación, yo voy a revocarla. Si no se hace un documento notariado, es como que no se ha revocado esa donación. Es como que no se haya revocado, tiene que hacerlo. A como se hizo, se tiene que deshacer. Ok, ¿y en cuanto a la herencia, doctor? En cuanto a la herencia, estamos hablando a título ya de situaciones testamentarias, ¿verdad? Sí. De herencia. Por ejemplo, la herencia le corresponde en el orden descendente a los hijos. Al no haber hijos, estamos en el orden ascendente, que pueden ser los abuelos y los padres. Sí. Y sin perjuicio de la porción conyugal que le corresponde al cónyuge sobreviviente. Siempre hay una porción. Siempre hay una porción en este sentido. Si no se está casado o no se está inscrita esa relación de unión de hecho estable, también hay una porción. Si no está debidamente inscrito, no es como que no tiene derecho a nada. Tiene que estar registrado, ya sea en unión de hecho estable vía notarial o estar en unión matrimonial vía civil. ¿Cómo se pueden solicitar hacer ese documento de donación? ¿Se donan las deudas? Porque en las herencias, doctor, según ustedes los especialistas, también dice que se heredan las deudas. ¿Eso es cierto, le pregunto? ¿Y en las donaciones sucede algo parecido o no? En las donaciones puede ser con cláusula especial que diga: te voy a donar este bien inmueble. Sí. Con la cláusula especial de que pagues la deuda que tengo
digamos, con cierta XY, Ok. casa comercial o banco. Correcto. ¿Y en la herencia? Y en la herencia, ahí sí, ahí no hay cláusula especial, ahí se heredan los derechos, acciones y obligaciones. Ujú. O sea, tres cosas que no se pueden obviar ahí. Ok. Ahora, en cuanto a las donaciones, y usted decía bien inmuebles, pero cuando es propiedad, que es una situación que a veces se complica, sobre todo en la familia, Sí. cuando hay esa donación, ¿qué sucede? ¿Se debe saber si está esta propiedad prendada, si está liberada, por ejemplo? ¿Qué se puede suceder? Que se dona algo que ya no nos pertenece. Bueno, si se dona algo, pues la persona interesada, digamos, el donatario, que es el que recibe, ¿verdad? Con las facultades de recibir, puede investigar si él así lo desea, ¿verdad? Si esa propiedad está bien, está libre de gravamen, para ver qué es lo que le están donando también, ¿verdad? Entonces, puede hacerlo de su libre y espontánea voluntad. ¿Y en la herencia? En la herencia no, recordemos que son testamentos, digamos, el cerrado, una vez que ya el testador fallece, surte efecto. Y el testamento abierto y el testamento cerrado, una vez que igualmente se saben todo lo que es la herencia, hasta que ya pues está fallecido el testador. Ahora, hay un tema que también a veces se escucha entre particulares en relación a las herencias y a las donaciones. Más en las herencias, no sé si eso será verdad o no, que se empieza a impugnar esos testamentos porque se dice que a la persona que testó se le obligó prácticamente a firmarlo. ¿Puede suceder eso también en las donaciones? ¿Y cómo se puede demostrar esto? La verdad es que se han dado situaciones, así como me estás diciendo ahorita, por ejemplo, nulidad de un testamento. He tenido la oportunidad de llevar 3 casos similares a eso. Nulidad de testamento, ya sea por los requisitos formales, de forma y de fondo. Sí. Y pueden ser también de que la persona haya supuestamente testado en ese testamento y dejado propiedades a nombre de otras personas que no le pertenecen. Entonces, eso causa una nulidad total del documento, del testamento. ¿Y en la donación? En la donación puede ser de que la persona no haya estado en sus facultades mentales o motoras y la hicieron firmar o suplantaron su firma. Entonces, se dan situaciones. Es bastante casos común. así. Vamos a leer algunos de los mensajes de nuestros amigos televidentes que nos están escribiendo a través del WhatsApp de Canal 10. Y nos dice Pérez Tijerino, muy buenos días, una consulta. Yo tengo una propiedad en común con mi expareja. Él y yo estamos divorciados desde hace 8 años, pero quisiera pasarle mi parte de la casa a mi hija de 10 años. ¿Cuál de los dos documentos es el más viable para aplicar? Me imagino que está preguntando si la donación o si la herencia. Realmente tiene que hacer puede ser la donación, pero tiene que tener una cláusula que tiene que haber un guardador porque la niña es menor de edad. Y si ella tiene la guarda de su hija, ella puede constituirse perfectamente como guardadora de ese bien. Otra persona nos pregunta si la unión de hecho estable no está inscrita y uno de los dos fallece en caso de herencia, tiene derechos si presenta testigo en relaciones de varios años. Si el documento que acredite, ¿verdad?, está debidamente elaborado, pero no se ha inscrito, lo puede inscribir posteriormente, pero si la persona fallece y no hay ni unión de hecho estable, ni por escrito, ni nada, entonces es como que no hubiese nada ahí. Se pierde. Otra persona nos dice, buenos días, una consulta, soy hija única, mi padre me heredó una propiedad bajo un testamento abierto, ¿lo debo de inscribir ya o debo esperar hasta que fallezca? ¿Cómo funciona esto? Gracias, quisiera saber qué documentación necesito para inscribir una donación. Entonces la primera es que es hija única, el papá le heredó esa propiedad, pero aún parece que no ha fallecido. Sí, realmente el testamento debe de estar pues correctamente, pero surte efecto una vez que ya la persona, el testador,
bueno, ya está fallecido. Ok. Surte efecto hasta ese momento. Importante señalar esa diferencia entonces, doctor, que la donación se puede hacer en vida Entre y la vivos. herencia únicamente cuando ya fallece el que va a heredar. Lo hereda en vida el testador. O el testador. Pero ok. surte efecto una vez que Muere. el testador ya Está no muerto. está, pues está fallecido. Pues. Correcto, excelente, para que entendamos eso, porque ella pregunta que su papá ya le heredó, pero no Y se la hereda en vida. donación, sí, y la donación, ella pues, ¿verdad? Recibe la donación, puede ser revocable o irrevocable, dependiendo de la cláusula que le oriente, ¿verdad? El abogado o el notario que vaya a elaborar la escritura. ¿Qué se necesita para inscribir una donación, nos dicen? Únicamente, ¿verdad? La escritura de donación, el antecedente ya sea del apropiado del bien inmueble a inscribir y la cédula de las partes, por decir así, de los donantes, pues el donante y el donatario. Ok. Otra persona nos dice, ya nos había explicado este tema, pero está interesante. ¿Qué pasa si esa relación de unión de hecho estable nunca fue inscrita, pero tiene más de 30 años, hay hijos? Aquí también se puede, surte efecto esa herencia. Ahorita con el nuevo Código Civil, Código de Procedimiento Civil, es bastante exigente en cuanto a esta figura que se llama pues lo que es la unión de hecho estable. Antes sí se podía, ¿verdad?, demostrar, pero esta vez tiene que estar debidamente elaborado ante un notario, si es notariado, o y debidamente inscrito ante la alcaldía de Managua. Ok, me dicen, hace la pregunta que si una madre fallece, tiene 6 hijos, pero no testó, ¿pueden ellos Eso reclamar se llama esa herencia? que la persona falleció ab intestato, o sea, sin testar, no dejó Sí, heredero. sí. Entonces, por lo general, por regla general, se tiene que elaborar una demanda o una solicitud, petición de declaratoria de heredero Ok. ante las autoridades competentes que son los juzgados, Y ¿verdad? se presenta la documentación. La me imagino, de cada documentación uno. pertinente, que es el del fallecido, importante, ¿verdad? La defunción, certificado de nacimiento que de los hijos y las que lo acrediten, pues que son hijos, y las propiedades que se están dejando pues del Correcto. fallecido. Una tía me tiene en su testamento, pero mi apellido no es el mismo de ella. ¿Puede heredarme aunque no tenga su apellido? Me dicen por acá. Perfectamente. Ok. Otra persona, mi familia falleció, su testamento a la hora que llegó a reclamarlo, me dicen que tengo que seguir pagando la propiedad, dice, de una propiedad que estaba con una... La dejaron como heredera a ella. Así es, de una propiedad Entonces, que todavía no había sido cancelada, me imagino, en algún... si la dejaron como heredera, ella adquiere los derechos, acciones y obligaciones Correcto. que dejó el fallecido Ok. o el testador. Excelente. ¿Tendrían que estar de acuerdo los 6 hijos o solo cuenta la mitad? Me imagino que es de los mismos que preguntaron de la señora que falleció y tenía 6 hijos, no testó, y me imagino que están preguntando eso. Si pueden hacer la solicitud de declaratoria de heredero, solo la mitad de los hijos o un hijo, o todos necesariamente deben hacerla. Tienen que estar de acuerdo en su totalidad por decisión unánime todo. Ok. Buenos días. ¿Un testamento, un solo cónyuge lo puede hacer aún cuando la propiedad la adquirió durante el matrimonio? Sí, claro, perfectamente. Correcto. Bueno, para prácticamente dar esa orientación, ¿dónde se puede hacer la donación? ¿Dónde se puede inscribir la donación y la herencia? La donación se puede realizar, ¿verdad?, ante cualquier notario público autorizado por la excelentísima Corte Suprema de Justicia. Sí. Y se puede inscribir luego, si es un bien inmueble, en el registro público y mercantil del departamento de que sea. ¿Tiene un costo? Sí, claro. Tiene que pagar, por ejemplo, digamos, el costo de la escritura pública y el costo que se le va a cobrar, ¿verdad?, el arancel correspondiente en el registro mercantil. ¿De acuerdo al avalúo que tenga la propiedad? De acuerdo a lo que cobre, ¿verdad?, el registro en su Ok. momento cuando vaya a inscribir. Correcto, doctor. Muchísimas gracias. Ya quedamos bastante claros en Gracias. relación al tema. Las donaciones se pueden hacer en vida, Claro. pueden ser revocables, es decir, que el que dona puede decir ya no te quiero donar Revocable esto, ahora e voy a hacer. irrevocable. Y a través de escritura pública Es siempre correcto, lo que se sí. hace, se deshace. Y la herencia, necesariamente el testador deberá estar testador. fallecido para que uno o el que va a recibir esa herencia pueda pues solicitarla. ¿Estamos claros? Así es, herencia y legado. Como no. Muchísimas gracias, doctor Norman, usted, por esa importante información. Gracias a ustedes también por seguirnos a través de nuestras redes sociales.